Y hoy, pues muchas gracias por acompañarme aquí en el aula. Vamos aquí a ver estos temas que ahorita pues ya empiezan a tomar, ¿no? Ya empiezan a tomar esos aires de esos ambientes de la declaración, como cuando decimos ya huele a Navidad, bueno, pues ahorita ya huele a las declaraciones anuales. Y pues empiezan ya, ¿no? Los clientes, ya, que ya quieren que les presentemos. Hace poquito me dijo un cliente, oye, Yasmín, este, ya preséntame mi declaración, vendí un terreno y quiero que ya la presentes, ya no quiero tener estos pendientes con el SAT. Le digo, no, todavía no, hasta el 1 de abril. Y, o sea, hasta el 1 de abril no podemos empezar. No, ya preséntame, le digo. No, o sea, no es que no quiera, sino que en la plataforma se abre hasta el 1 de abril. Si yo la presento ahorita, sería como una defunción. Y me dice, no, 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 entonces sí, le digo, sí, es que es hacer un abril. O sea, la ley nos dice, ¿no? Que debe ser, la declaración anual la debemos de presentar en el mes de abril, o sea, del 1 al 30 de abril. Y pues no hay que adelantarnos, pues vámonos con calmita. Entonces, pues bueno, ya que estamos en estas cuestiones, pues también ya van a empezar a preguntar los clientes sobre las deducciones. No todos queremos un saldo a favor en la declaración anual, por lo tanto, vamos a platicar de eso en esta ocasión. Veamos aquí qué tenemos en estas cuestiones de gastos o deducciones personales. Bueno, primero que nada, pues diferenciar entre las deducciones autorizadas, que esas las tenemos por nuestra actividad que realizamos, o sea, nuestro régimen. Cada uno de los regímenes nos va autorizando ciertas deducciones. Todas estas deducciones son las que podemos aplicar en los pagos provisionales. Cuando vamos a presentar la declaración anual ya es otro escenario y ahí ya es donde contemplamos estas deducciones personales, que como se dice, pues van enfocadas pues hacia el bienestar de los contribuyentes. ¿Quiénes pueden tener este beneficio? Todas las personas físicas y también incluye sueldos y salarios. Igual, muy normal que en salarios, pues nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que puedo deducir para que tenga saldo a favor? Porque, pues, muchas veces nos quieren que incluyamos gasolina, por ejemplo, que se compraron un auto. Entonces, pues, bueno, esas cuestiones ya sabemos que en salarios, pues, lástima que no aplican, porque, pues, digo, si va enfocado como a temas de bienestar y a que estemos mejor como personas, tan solo en Ciudad de México, no me van a dejar mentir. O sea, el tener un auto, pues ya casi que no es un lujo, ¿no? Y además la gasolina, pues igual carísima. Entonces, pues digo, ahí hay una situación para que se pudiera, pero pues bueno, está muy complicado, ¿verdad? Que se pueda incluir una cuestión como esta. Solamente van en la declaración anual y en el cálculo anual. El IVA forma parte de la deducción. También a veces que no sabemos, oye, ¿dónde va este IVA? ¿O qué le hago? ¿Lo acredito en el mes en el que se pagó? No, sino que todo el IVA, todo el gasto así tal cual, todo forma parte de la deducción personal. Entonces ahí tenemos un pedacito más, se podría decir, cuando el pago, pues debe ser con medios autorizados. También, pues básicamente todas las deducciones personales, todos estos gastos, debemos de realizarlos con transferencia, cheque, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, o sea, efectivo no. El límite en 2023, ahorita que estamos platicando de esta declaración anual, pues la UMA es de 37,844. Esta fue la UMA en 2023. La multiplicamos por 5, nos da 189,000, que digo aquí pues va a ser relativo, ¿no? Relativo. Para algunos pues va a ser mucho, para otras personas va a ser muy poco. Porque además, como dice aquí, el valor de la UMA anual, 5 veces, o el 15% del total de los ingresos, pero el que sea menor. O sea, qué mal plan, ¿no? O sea, yo diría, bueno, si tengo más ingresos, pues déjame deducir más. Ahí podría aplicar yo un 15%, pero no, me dice el que sea menor. Entonces, digamos que lo máximo que vamos a poder deducir son 189,222. Ese es el límite que traemos. Yo me acuerdo ya hace un montón de años donde sí se podía así sin límite. No recuerdo exactamente cuándo habrá sido esta reforma, pero pues obviamente era muy bueno. De verdad es que dice uno, bueno, o sea, y entonces una vez me dijeron aquí en el gobierno del estado, y entonces de qué vives. Digo, a veces pues uno no sabe ni cómo le hacen, ¿no? O sea, seguramente en temas de COVID, por ejemplo, pues a ver de dónde saco dinero, pero pues hay que
hay que atender esa situación y sí vimos, sobre todo al inicio de la pandemia, que las cuestiones de COVID era muy carísimo atenderlo. Pues en esos años, recordemos que muchos de nuestros clientes, pues nos decían, ¿no? Pues mételo en la declaración. Bueno, ya no podemos considerarlo en la declaración porque precisamente trae este límite. Y ya el mismo formato, el mismo aplicativo de la declaración nos va marcando que ya no podemos, ¿no? Tiene ahí el monto límite y le va restando conforme vamos adicionando deducciones, lo va restando, y ya hasta que nos dice ya. O sea, por ejemplo, si tengo un gasto médico o un seguro, por ejemplo, pues solamente me consideran la diferencia que vaya quedando hasta agotar o llegar a este límite. No más, ahí sí. Y también, pues bueno, considerar, este límite está conformado por todos los gastos, salvo algunos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, importante también considerar que si realizamos gastos de esta naturaleza, que son estas deducciones personales, sobre todo comentar con nuestros clientes, pues decirles que es importante el uso del CFDI. Y nos dice aquí, se debe registrar la clave que corresponde al uso que le dará el comprobante fiscal el receptor. Antes sí decía, pues bueno, no importa si trae un uso o trae otro, no le va a quitar sus efectos. Pues yo sigo considerando lo mismo, que no le quita los efectos, pero aquí sí tenemos algo importante. Que nos dice, este campo, o sea, el valor debe corresponder a este catálogo, pero además va alineado con el régimen fiscal del receptor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que algún gasto o algún CFDI no nos deja timbrarlo porque nos dice no aplica para ese régimen? Por ejemplo, si Recico quisiera un uso de CFDI de 0,1 y de hecho ahí viene la importancia o por qué es requisito que nosotros mencionemos nuestro régimen fiscal. No tanto porque ese régimen se valida con la información del SAT, porque hemos visto nosotros, hemos expedido CFDIs con regímenes distintos al que tiene el contribuyente y realmente no pasa nada. O sea, sí se puede timbrar, pero pues la cuestión es esa, que el régimen está también, esa información donde la encontramos en los catálogos. Cuando vemos este catálogo que yo tengo aquí de uso de CFDI, bueno, viene un poquito más extenso y nos dice con qué regímenes lo podemos aplicar o qué regímenes son los que pueden tener CFDIs que tengan este uso. Por ejemplo, pues estos que estamos viendo en pantalla, dice persona moral aquí, no. Por ejemplo, Recico, pues no nos va a aparecer que nos permite facturar o emitir el CFDI que diga honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, porque ellos no pueden o no tienen pues derecho aquí en este caso a las deducciones personales, ¿no? ¿Y quiénes más no? Pues bueno, por ejemplo, RIF, plataformas tecnológicas que tienen la opción de pagos definitivos. O sea, ellos ya sabemos que no. Y también dirigirnos al régimen correcto. Por ejemplo, cuando tenemos dos regímenes, pues ahí podemos separar, ¿no? Y luego fíjense que una duda, como de dónde podemos ver la importancia del uso. Una duda es que en alguna ocasión me dijeron, oye, si soy dentista y voy al dentista, entonces yo cómo pido mi uso de CFDI. Entonces, pues esa es una buena pregunta, porque él emite CFDIs por honorarios dentales, ¿no? Bueno, un médico, pero pues esos son los que emite y son deducciones personales para pues sus pacientes. Entonces yo digo, bueno, ¿y yo cómo voy a emitir también? ¿Cómo voy a definir si es un... ¿Por qué? Porque fíjense que también a veces pues los dentistas le pagan a otros dentistas y ese otro dentista pues le haría un CFDI también por servicios dentales, pero ahí estamos de acuerdo, ya no sería una deducción personal, sino que pues ahí sería, no sé, un gasto en general, por ejemplo. Y ahí es donde se podría diferenciar entre el uso, que es una deducción personal, en este caso de 0,1, y el uso del gasto general. No sé si me explico en esta parte, ¿no? Es interesante, pero pues es donde nos podemos nosotros ahí diferenciarlo. Un CFDI de uso de deducción personal. Cuidado con esto porque no, como la declaración, ya sabemos, ahorita ya estamos más, también ya más, con mayor información al respecto, de que ya sabemos que el aplicativo de la declaración anual, pues únicamente, ahora sí, literal, ese sí es cuadrado, ¿no? Únicamente veo que dice que 0,1 lo considero. Si dice G03, no lo considero. Si dice pago en efectivo, no lo considero. Si dice pago transferencia, sí. O sea, ya trae esas reglas, esos parámetros.
Entonces, si nosotros tenemos un gasto, por ejemplo, donde se puede dar mucho con los lentes, justamente, que pues quien emite el CFDI dice, bueno, va como gasto en general. ¿Y qué pasa? En nuestra declaración no se considera. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Y con cualquier otro gasto que sea así, que sea una deducción personal y que no nos lo esté considerando, pues hay que presentar el formato electrónico de devoluciones, ¿no? Hay que incluirlo en la declaración. Desde luego, o sea, sí, ya casi que más que apostado, que el SAT lo va a negar porque va a decir que no lo encuentra. Entonces tendremos nosotros que presentar el formato electrónico de devoluciones, el famoso FED, ya sea por el total, si nos negó el total de nuestra devolución, o que sea parcial. Puede ser que nada más el SAT dijera, no, este no te lo voy a tomar, y lo saca, ¿no? Y nos devuelve la otra parte. Entonces habría que presentar una devolución parcial. Yo siempre digo, pues bueno, sea lo que sea, pues tú tienes derecho a tu devolución. Entonces, si tú quieres hacer válida, son 300 o 500 hacer la devolución. Porque además cabe señalar que todavía también algunas personas creen que se les va a hacer una devolución de lo que pagaron. Por ejemplo, si yo pagué una consulta médica, 1,500. Me va a hacer devolución de esos 1,500. No es esa devolución. ¿Qué es lo que el SAT hace devolución? Pues del ISR que se pagó en exceso, ¿no? Ya cuando hacemos nuestra declaración anual, juntamos todos nuestros ingresos, nuestras deducciones autorizadas y después también nuestras deducciones personales. Como todo lo del año fue considerado únicamente con los ingresos, si es salarios, o con las deducciones personales, en el caso de actividad empresarial, profesional, con esa base de impuesto es que pagamos nuestro impuesto. Sin embargo, ya cuando nosotros tenemos estos ingresos menos deducciones autorizadas, menos las deducciones personales, entonces ahí ya nos resulta una base menor de impuesto. Por lo tanto, si teníamos un ISR determinado que pagamos, ya sea mediante retenciones de nuestro patrón o nosotros con nuestros pagos provisionales, pues entonces vamos a tener ahí un ISR que pagamos, digamos, de más y por lo tanto, eso ya nos resulta a favor y es lo que el SAT nos va a hacer la devolución. ¿Sí? Ojo con esto, digo, a lo mejor a nosotros ya no se nos puede pasar, pero pudiera ser que sí y que alguien esté considerando que se va a hacer esa devolución. Bien, tenemos honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Primero que nada, medicinas incluidas en facturas de hospital. Sí son deducibles las medicinas, pero la condición es que estén incluidas en la factura de un hospital. ¿Pero qué es la factura de un hospital? Es realmente el servicio médico que se otorgó al paciente. No es que, pues mira, me voy a ir a, o sea, este super hack, ¿no? Me voy a ir a comprar mis medicinas ahí a la farmacia que tiene X hospital. Pues no resulta así, sino que debe ser todo lo que estuvo. Ya sabemos que cuando es un hospital particular o en el IMSS, o sea, si nosotros pagamos por fuera, o sea, se hace un pago al IMSS, ya saben, de esas situaciones que pues a veces uno tiene que ir al IMSS, aunque no tenga seguro, pues sí se presta el servicio, nada más que hay que pagarlo y por cierto está carísimo, ¿no? Carísimo. Bueno, todo se hace todo un desglose, los servicios hospitalarios, todos los medicamentos que estuvieron suministrando y también, desde luego, pues en una operación, imagínense, ¿no? O sea, es una cantidad tremenda. Ya sabemos que, como dicen, cobran hasta el cotonete, hasta el curita, la gasa, todo. Entonces, todos esos medicamentos, desde luego, son deducibles. Todo eso. Honorarios a enfermeras. O sea, esto aquí lo que estamos viendo en esta parte es como que lo adicional, ¿no? O sea, digo, típico que una consulta médica, pues es deducible, ya sabemos. Pago no efectivo, sino pago con tarjeta, transferencia. Y si el médico no quiere, porque eso ya sabemos también que es bien típico, si el médico no quiere, pues una de dos. O te cambias de médico, o la otra, pues ni modo, pues hay que acusarlo, ¿no? Acusarlo al SAT. O sea, eso no se vale. Y sí, a mí me pasó aquí cuando estábamos en el tema del COVID, tuve que ir y pues ahí en la ventanilla, ¿no? En la ventanilla, solo pagos en efectivo, o sea, ya que me atendí y todo esto, bueno, pues ya que, ¿no? Pero pues les digo, o sea, una de dos, o pues hace la denuncia, o pues la otra ya te quedas con eso y ya jamás regresas a ese. En este caso fue como una clínica, ya no, yo digo, bueno, ya no voy a regresar ahí, a menos que obviamente diga, no, es que ahí justamente con ese doctor, no sé cuánto, ya sería casos como
muy específicos, pero pues hay que, o sea, el médico tiene que dar toda la confianza de entrada, ¿no? Tenemos ahí los honorarios, honorarios de enfermeras, también son deducibles estos honorarios cuando se contrata una enfermera particular. La compra o alquiler de aparatos para rehabilitación también, estos aparatos son deducibles, hay que pedirlos siempre con este uso de CFDI, sí, ya dijimos, hay que sea siempre con ese uso y la forma de pago. O sea, ojo con eso, son las dos cuestiones más importantes. También pues tenemos los análisis, estudios, prótesis, lentes graduados, ya dijimos, pero hasta 2,500. ¿Dónde dice que hasta 2,500? En el reglamento de la ley del ISR. Ahí dice que hasta 2,500. Ahora, estos gastos los podemos realizar para nosotros, desde luego, para nuestros padres, nuestros abuelos, inclusive nuestro cónyuge, para nuestros hijos, ¿no? Eso sí es bien importante. Ahora, también si nuestros beneficiarios, vamos a decirlo, a quien estamos haciendo ese pago, pues tienen un sueldo, no está permitido ahí. ¿Por qué? Porque otra condicionante es que sus ingresos anuales hayan sido menores a una UMA anual. Entonces ahí pues también hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué lo digo también? Porque ahora el SAT pues ya está más estricto, ya sabemos que nos está pidiendo más cuestiones. Y sí me llegué a enterar, por ejemplo, el año pasado, que decían, estás haciendo un gasto para tu cónyuge, para tus padres, pues presenta el comprobante de sus ingresos. O sea, así como nos está pidiendo el acta de nacimiento, por ejemplo, de nuestros hijos, o para demostrar que son nuestros padres, pues en ese caso sí, hay que tener ya ese cuidado, les digo, porque ya lo está pidiendo el SAT. Y pues bueno, como es un requisito, pues debemos de cumplir con ello. Y fíjense que también aquí es importante, dice, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato. O sea, aquí sí, el concubino, la concubina, aquí sí entra. Ya hemos visto que hay otras cuestiones, por ejemplo, en el tema de los donativos exentos, ahí sí no, ahí sí dice cónyuges, ¿no? Eso es algo que también siempre nos preguntan. Oye, ¿necesita estar casado para que? Sí, necesita estar casado. Necesita estar casado en el caso de los donativos. En este caso sí nos dice su cónyuge o concubinato, con quien vive en concubinato. Seguramente también ahí, en ese caso, el SAT podría requerir esa constancia. Ya ven que, bueno, no sé, pero como que en algún tuit o algo así, leí eso, ¿no? Que hay que tener una constancia para hacer válidas precisamente cuestiones como esta. Y otros como el tema de pensiones, ahorita está muy avanzado, ¿no? Hace poco vi también que en la corte ya con un caso de una persona falleció y tenía dos esposas, o no sé, o sea, el caso es que tenía ahí dos beneficiarios y pues bueno, la corte sí lo permitió que se dividiera entre las dos. Esos ya son otros temas, ¿no? Que a lo mejor nos tocaría analizar en determinado momento. Pero bueno, la cuestión aquí es esa. Sí se puede, pero ya hay que tener cuidado porque si vamos a deducirlo, ahora sí que hay que tener todas las pruebas de que sí procede. Precisamente pues para tener nuestro saldo a favor. Hay quienes dicen, pues mira, tú mételo y bueno, ya después. O sea, siempre nosotros como asesores, por ejemplo, yo en mi caso, yo le digo hay clientes que me dicen, ya el 1 de abril presenta la declaración. Digo, bueno, ok, la voy a presentar el 1 de abril, pero si hay fallas en el portal y eso va a meritar presentar una complementaria, yo te la voy a cobrar adicional porque mi sugerencia es que esperemos, no sé, una semana, por ejemplo, ¿no? O más o menos, pues si yo voy viendo que la plataforma va teniendo problemas, yo les digo a mis clientes, vamos a esperar, vamos a aguantar tantito ahorita que se arregle tal cuestión, etcétera. Y lo mismo, o sea, si tú quieres que ingrese estos gastos, pues los voy a ingresar, pero a sabiendas de que no es deducible, ¿ok? No cumple con requisitos. Si hay que presentar algo más, con el honorario de por medio y pues con gusto presentamos lo que se requiera. Bueno, ahora nos vamos, pues justamente miren lo que les estaba comentando, ahora nos vamos aquí, ¿cuáles son los requisitos? Pues el contribuyente es cónyuge, concubina, ya vimos hijos, nietos, padres, abuelos. Cuando no hayan percibido durante el año un ingreso igual o mayor a una UMA, ¿sí? Si percibió más de una UMA al año, pues ya no va a aplicar. ¿Cuáles son los valores de la UMA? Pues bueno, para 2023 son 37,844.40 y para 2024 39,606.36. Luego, pues bueno, vamos con los gastos funerarios. Aquí, importante, esto es el límite, está topado en 2023 o sea, es una UMA anual. 2023 ya vimos 37,844, 2024 39,000. Y cuando se contratan a futuro, ya saben que hay estos planes que se contratan para, pues, cuando se necesite, ¿no? Luego así dicen, se va a hacer deducible cuando se utilice. Es en el ejercicio en el que se va
a aplicar esa deducción, no en el ejercicio en que se compra, sino el ejercicio en el que se hace ese uso. ¿Dónde lo vemos? En el reglamento. También es donde vean ustedes que está esta R, es que es el reglamento. Aquí tenemos entonces pues esta cuestión y así será. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a demostrarlo? Porque obviamente vamos a tener un CFDI tal vez de otro año. Pues vamos a tener que enviar el FED y vamos a acompañar justo el acta de defunción para pues demostrarle al SAT, ¿no? Demostrarle al SAT esa cuestión. Tema importante, aquí sí está permitido el pago en efectivo. Digo, yo creo que esa es una consideración humana, ¿no? En pago en efectivo, pues sí, pues ya, digo, en esos casos, ¿quién va a andar ahí? No, que la tarjeta, que, ay, no, creo que un día lo viví con una clienta, algo así, que no pasaba la tarjeta, no sé cuánto, pueden pagar en efectivo. Pues bueno, digo, cosas que pasan. Hijos, nietos, padres, abuelos con ingresos menores a igual, ¿no? O sea, que no hayan tenido ingresos mayores. Esto es lo que hay que considerar cuando se trata de otra persona. Los donativos, pues que no sean onerosos ni remunerativos. ¿Qué quiere decir aquí? Que no tenga yo algo a cambio de pagar ese donativo. Yo hace algún tiempo, pues fui a la Cruz Roja y me di cuenta que emiten unos papelitos pequeños y dicen un donativo por 25 pesos, por ejemplo. Digo, ya no sé, ya tiene un montón, pero es como para saber qué tipo de sangre es, ¿no? Entonces ahí ya estoy recibiendo algo a cambio, me están haciendo un estudio para saber mi tipo de sangre, no tanto que yo vaya y lo done en esos casos. Cuando si es una donación, pues ya sabemos que debemos de tener inclusive nuestro recibo, bueno, nuestro CFDI, ¿no? Nuestro CFDI del donativo y que sea una persona moral autorizada para recibir esos donativos. Ya en esos casos sí, pero hasta el 7% de los ingresos acumulables o sea, antes de las deducciones, esos de ese 7%, y hasta 4% cuando se hace este donativo a la federación u otras entidades. Aquí tenemos una cuestión que antes, este 7%, bueno, porque vamos a ver que les decía hace rato, ¿no? Que tenemos un límite. Antes los donativos, creo que fue para 2022, cuando se hizo esta reforma, que ahora sí ya incluyeron los donativos dentro de ese límite. Antes no estaban, pero ahora sí, ¿por qué? Porque se descubrió, o sea, el SAT, obviamente dentro de toda su información que tiene, pues se dio cuenta de que eran 10 personas, vamos a suponer, 10 personas las que tenían unos donativos así impresionantes y eran a sus empresas mismas. Entonces dijo el SAT, a ver, aquí ya hay algo raro, ¿no? Y entonces por eso, pues ya nos limitó también a todos los demás. Ya sabemos siempre que en estas cuestiones por unos pagamos todos los demás, los que no andamos haciendo cosas extrañas, pero pues ante esa situación, pues el SAT me protejo y pues esto ya limitó también los donativos. Digo, cuando se trata de esas cuestiones, pues sí, pero nos afecta a nosotros y no nada. Porque pues si alguien quiere hacer un donativo, va a decir, oye, pero pues quiero donar 5 millones. No, pero pues tus ingresos y quién se cuenta. Ah, bueno, ok, entonces nada más 100,000, ¿no? Ahí ya. Digo que para donar eso, pues también habría que revisarse. Por algo el SAT ya lo incluyó. Los intereses que sean reales, efectivamente pagados. ¿Qué intereses? Los de créditos hipotecarios. Aquí lo vemos. Por créditos hipotecarios para casa habitación con sistema financiero, Fobiste e Infonavit y otros organismos públicos. El monto del crédito debe ser menor a 750,000 unidades de inversión. Aquí tenemos un valor de la UDI al 31 de diciembre de 2023 para darnos una idea y pues son casi 6 millones de pesos el crédito. Ahora, si tenemos, por ejemplo, en Infonavit ya ven que permite doble, ¿no? O sea, bueno, como mixto, o sea, que sea crédito Infonavit y que sea crédito de una institución del sistema financiero. Entonces, pues sí se puede, si en ambos se está pagando ese interés hipotecario, es posible. También otra cuestión con la que me topé hace algunos años es que un cliente tenía 2 casas y por lo tanto tenía 2 créditos hipotecarios. Los dos aplican también, los dos aplican. Esto no lo podemos ver, no nos lo dice ni la ley ni el reglamento. Sin embargo, pues dando lectura a lo que dice tanto la ley como el reglamento, pues ahí nos damos cuenta de que sí es posible, adicional a que hay algunos criterios de PRODECON. Ya sabemos que por los criterios de PRODECON el SAT
no los va a considerar. Sin embargo, nos ayudan a darle ese entendimiento y darle esta forma. Ahí antes, en un podcast que tengo por ahí, platicando con el compañero, pues decía, bueno, y es que aparte dice casa habitación, o sea, ¿cuál es la definición de casa habitación? Hay personas que viven en contenedores, ¿no? De estas cajas de los trenes. Esa es su casa habitación. O sea, tampoco está condicionado a que te digan, ¿no? Es un inmueble de 4 paredes, bla, bla. O sea, hay que ver más allá de lo que se refiere. Pero, pues bueno, ahí ya entraríamos con el tema del crédito. ¿Cuáles son las condiciones para que se te otorgue ese crédito hipotecario? Sí, ya iríamos como que más a esos puntos y ahí considerar si esos intereses realmente se pueden hacer deducibles si cumple con esos requisitos. Y también, ojo, son los reales. También eso nos pasó los 2 años atrás, que la inflación nos ganó. La inflación, digo, hablando como coloquialmente, como dicen, ¿no? La inflación se comió en los intereses y no tuvimos intereses reales pagados, porque los intereses reales son esos intereses, pero quítales la inflación. Cuando vemos, pues resulta que todo lo que pagamos fue inflación, básicamente. Por lo tanto, nos dice nuestra constancia de intereses pagados, reales, efectivamente pagados, 0. O sea, intereses pagados 40 y tantos mil, ¿no? Reales, 0, no, hombre. O sea, ahí ya no puede ser. ¿Cómo es posible esto? La inflación, el gobierno, bla, bla, bla. Y triste realidad, pues ni modo. Entonces, pues bueno, igual, ahí prevenirnos con nuestros clientes y pues ojalá que sí tengamos saldos a favor. Luego tenemos también estas aportaciones complementarias de retiro. Importante, y estas son con las que se pueden tener justo esas estrategias o eso que vemos algunos clientes. Yo a veces me sorprendo mucho y digo, wow, qué bien. O sea, trae muy bien estructurado su planeación. Tiene su seguro, tiene sus aportaciones, tienen un plan de retiro, sus intereses y pues bueno, básicamente pues ahí sí ya asegurado el saldo a favor, ¿no? Estas son estas aportaciones complementarias realizadas en cuentas de planes personales de retiro, subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, subcuenta de aportaciones voluntarias con plazo de permanencia. El límite es el 10% de los ingresos acumulables en el año. Aquí, como observamos, tiene otro límite. Este límite no nos va a afectar al límite del total, del que veíamos, del 15% o las 5 UMAS anuales. Aquí ya tiene otro límite aparte. Menor a 5 UMAS al año, ya vimos, ¿no? Para 2023 son 189,000, para 2024 son 198,000. Desde luego que hay que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, tenemos aquí, pues que si es con permanencia, pues debe ser con permanencia hasta que nos permita las condiciones que estamos contratando. Si lo retiramos, si retiramos estas aportaciones, entonces, ¿qué se convierte? En un ingreso acumulable. Hay que tener entonces cuidado con esto. Cuando nosotros estemos apoyando a un cliente para una planeación, pues bueno, verificar que efectivamente se cumpla con esta cuestión, decirles a ellos, mira, vas a estar consciente de que pues esto es así, va a ser que lo retires antes, porque si no, pues ahí ya va a perder este beneficio que estábamos pensando, ¿no? Antes. Tenemos aquí también las primas por seguros de gastos médicos complementarios o independientes de los servicios de salud. O sea, sí podemos tener nuestro seguro, nuestro ISSSTE, pero también podemos contratar otro seguro de gastos médicos. Aquí los seguros sí hay que tener bien en cuenta, ¿no? Seguros de vida, pues no aplican. Seguros de vida no aplica en este caso. También a veces que los clientes dicen, no, pues tú considera, no, pues no puede ser posible. Y aquí sí nos dice los beneficiarios, el propio contribuyente, su cónyuge, la persona con quien vive en concubinato, sus ascendientes o descendientes en línea recta. Todas estas deducciones las encontramos en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en el reglamento también, ahí ya vamos a ver que son otros artículos, dependiendo de qué nos estemos refiriendo. Ojo también acá, que a veces sí tienen seguro los contribuyentes, pero se los otorga la empresa. Entonces, como los otorga la empresa, pues ya no es válida la deducción para nosotros. También otro apunte importante, si se llegara a dar que durante el año pues se tuvo una situación médica y se utilizó el seguro para cubrir esos gastos, no vamos a poder deducirlo todo porque el seguro está pagando algunos gastos. Por lo tanto, solamente es la diferencia.
¿Cómo determinamos esta diferencia? Pues bueno, el seguro nos debe de entregar un reporte de todo lo que pagó por nosotros. Todo eso, los pagos que hicieron a cuenta de nosotros, todo eso va a estar en un reporte. Cuando nosotros presentamos nuestra declaración, viene un campo donde dice recuperado de seguros, algo así, y es ahí donde debemos de poner ese importe. Si de un gasto médico, por ejemplo, un hospital, ¿no? Hay una factura de 70 y tantos mil pesos y que por decir ahí el seguro absorbió 50,000, en esa factura, dentro del campo donde ingresamos, miren, en la declaración nosotros entramos y nos presenta una lista de lo que está considerando el aplicativo, los gastos que está considerando. Nos deja ahora que vayamos validando. Entonces, cuando vayamos validando, hay un espacio donde viene como un lapicito para editar. Digo, no sé si ahora vaya a cambiar, ¿no? Pero es lo que siempre tenemos. Y cuando le damos clic en el lapicito, nos aparece todo un recuadro donde ahí viene ese campo recuperado de seguros. Entonces, ahí hay que poner el importe que el seguro nos haya cubierto de determinada factura. A veces puede ser que, por ejemplo, ese 72,000, si el seguro entró y casi que absorbió casi todos estos gastos, pues tendría que ser, si absorbió de esos 72,000, los 72,000, y ya no nos aplica para nosotros. Ya ahí ya no, nosotros ya no lo podemos hacer deducible. Ahora, tenemos también esta otra deducción que es la transportación escolar. Esta es como que no es muy conocida, digo, al menos a mí no me ha tocado verla, creo que en todos los años que ya tengo de experiencia en declaraciones anuales, que son un montonísimo. Creo que nunca me ha tocado ver que sea obligatorio. O sea, ¿por qué? Porque debe ser obligatorio. O sea, que la escuela me obligue a tener este servicio de transportación escolar. Si es así, entonces sí es deducible. Que hay que considerar que sea, ya sabemos, hijos o nietos, obligatorio, incluido en la colegiatura, que sea general para todos los alumnos y que se separe en la factura, en el CFDI. Si debemos de encontrar, digo, no me ha tocado verlo, pero pues yo diría, debemos de encontrar que diga transportación escolar, y ahí estaría ese importe que vamos a considerar. Interesante este tema, es muy interesante. Pues bueno, no me ha tocado, ya si a alguien le toca después me invita para revisarlo, para verlo. Y hablando de eso, pues tenemos este estímulo, no es una deducción personal, o sea, no lo encontramos en el artículo 151, sino que fue un estímulo, es un decreto, creo que fue Felipe Calderón, y pues aquí tenemos las colegiaturas, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, para sí mismas, su cónyuge, concubino, ascendientes o descendientes en línea recta. Nivel educativo, aquí tenemos esto que lo hemos dicho muchísimas veces, ya no alcanza que al año sean 14,200 de kinder. Bueno, sí hay, por ejemplo, yo he visto que hay algunas escuelas, pero saben que traen un subsidio porque ahí son como donatarias autorizadas, y entonces sí, a los niños se les asigna cierta colegiatura dependiendo su estudio socioeconómico. Entonces ya dice, bueno, tú vas a pagar tanto, tú vas a pagar esto, porque pues lo permite tu situación económica. No, ahí ya es diferente. Pero en la generalidad, pues está complicado. Está complicado, ¿no? En primaria, ¿cuánto tenemos el monto? 12,900. Entre 11, porque va a 11, 11 meses la colegiatura, 1,172. No lo he visto y pues no sé, ¿no? Ustedes como su experiencia en estas cuestiones. Y aquí nos vamos hasta el bachillerato o equivalente. La pregunta de siempre, si voy a la universidad, ¿puedo hacer deducible? Bueno, no en la declaración anual, porque como vemos, solamente es hasta bachillerato. ¿Cuándo sí? Cuando yo, por ejemplo, si voy a pagar mi colegiatura, ahora que estoy estudiando Derecho, si estoy pagando una universidad privada y como a mí me sirve para generar mis ingresos, entonces lo considero. De lo contrario, no voy a hacerlo deducible, pero ojo, lo voy a considerar, pero en mis pagos provisionales. O sea, eso ya sería una deducción autorizada. ¿Se acuerdan que veíamos al inicio? Una deducción autorizada, no una deducción personal o no un estímulo por el pago de servicios educativos, sino que sería una deducción autorizada y va a depender de mis ingresos, si me sirve para obtenerlos o no. Tenemos aquí las condicionantes, los requisitos, ¿cuáles son? Pues que tenga el RFC, como todos FDI, pago debe ser con cheque, transferencia o tarjeta. No van a ser deducibles las inscripciones, las reinscripciones y los útiles y los uniformes. O sea, nada de eso. Es colegiatura pura, solamente colegiatura. No nos vamos con inscripción, reinscripción. Y ahí, ¿cómo vas a ver
El SAT, pues bueno, porque tenemos el complemento, ¿no? Aquí en el concepto del CFDI, pues se debe de especificar. Y sí, cuando nosotros pagamos, ahí ya va a decir, ¿no? Inscripción, reinscripción y tal. Bueno, pues esos que van a decir inscripción y reinscripción, no vamos a considerar, sino que solamente lo que es la colegiatura. Para eso también es importante que dentro del concepto, que es este complemento de escuelas, tenga el nombre del alumno, el nivel educativo, la CURP del alumno, importante, y el valor unitario del servicio, o sea, el valor unitario de la colegiatura. Sí es importante. Otro punto a considerar es que esta escuela se debe encontrar dentro del padrón. Tenemos ahí un enlace en donde están las escuelas que sí tienen su registro ante la SEP. Entonces debe de tener ese registro. Si no, o sea, si es la escuela Patito, ahí sí ya no va a aplicar. Sí debe de tener el registro. Debe ser una escuela registrada. Y pues ahí sí, o sea, si nosotros vemos, hay que buscar, cuando vayamos a inscribir a nuestros hijos, hay que buscar si la escuela está en ese padrón. Y si no, bueno, yo en mi caso, fíjense que me emitían la factura, pero me puse a buscar en el listado y no estaba, fíjense. Entonces tuve que ir a la escuela y decirles, oiga, y ay, sí es que el contador, que no sé qué, bueno, ok, ya saben, siempre el contador. Entonces, pues bueno, pues ahí ya, después ya apareció, ya todo bien con esas colegiaturas. Y también, ¿cuáles son otras consideraciones? Que pagos en un mismo ejercicio fiscal. Sí, o sea, debemos de hacer los pagos del ejercicio fiscal que estamos, ya sabemos, ¿no? Que estamos presentando la declaración de una misma persona, ajá, todo tiene que ser, por ejemplo, de la secundaria, pues todo, ahí siempre va a estar el CFDI. En niveles educativos distintos, ahí qué pasa cuando tenemos estos niveles educativos que decimos, bueno, es que justamente mi hijo este año pasó de primaria a secundaria. Entonces, ¿qué límite es el que debo de considerar? Pues bueno, aquí consideramos el mayor, aquí sí nos deja considerar el mayor. Entonces, aquí por ejemplo, en el 2023, si tuvimos ese caso, consideraríamos 19,900 como el límite. No los 12,000, sino 19,900 como el límite. Ajá, aquí está. Y puede ser del nivel que concluyó, el que inició. ¿Por qué nos dice esto? Porque, pues bueno, vemos aquí que, por ejemplo, el del kinder, pues fue mayor que el de primaria. Entonces, aquí en si mi hijo cambiaría de preescolar a primaria, pues puedo tomar yo el preescolar. Este sería mi límite. Y pues como está todo que es el complemento con toda esta información, ahí es en donde el SAT tiene esa información. Ya les decía, me enteré de casos el año pasado en el que sí pidió el SAT las actas de nacimiento como una información adicional. Ahí también advertirles a nuestros clientes, ¿no? Se requiere el acta de nacimiento. Me ha pasado que me dicen a veces, oye, es que yo pago la colegiatura de mi sobrino, que porque quién sabe qué, quién sabe cuánto. No, o sea, no, ahí no aplica. No aplica. No, a menos que pues tú tengas la custodia, o sea, ya entramos a otros procedimientos, pero si no, así hayas pagado la colegiatura, hayas pagado los gastos médicos, lo que sea, no aplica cuando se trata de estos otros parentescos. ¿Y qué más les puedo comentar de las colegiaturas? Pues que sí pueden ser varios hijos, o sea, si tienes 3, 4, los que tengas, ¿no? Pero como dices, de una misma persona, pues bueno, ahí vamos nosotros viendo. Del límite de una persona, el límite de un hijo es tanto, el límite del otro hijo es tanto, el otro límite es tanto, y tampoco estas colegiaturas forman parte de ese 15% límite que decíamos de inicio. De hecho, aquí está, miren, no olvidar el monto en las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad. ¿Por qué este apunte? Porque, bueno, la ley nos dice que cuando se tiene un caso de una incapacidad, ahí no va a haber límite en el tema de gastos médicos. No va a haber límite siempre y cuando se tenga este certificado de incapacidad y que haya sido por un riesgo de trabajo. O sea, lo dice claramente artículo 151, fracción primera, cuando nos habla de los gastos médicos. Ahí hay que revisar esta situación. Si tenemos el certificado, pues adelante, ¿no? Y ahí no habría límite. Tampoco las aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias, así como los estímulos fiscales, que dentro de estímulos fiscales ya vimos que son las colegiaturas, y también que ya se hizo muy famoso, que es el plan de retiro, ¿no? Planes personales de retiro hasta el artículo 185. Y también ahí también hay varias cuestiones que hay que considerar, unas leyendas dentro del CFDI, y además también pues aquí fíjense que esta sí es una buena estrategia porque se puede adquirir puede ser en el siguiente año, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita si nuestro cliente estamos viendo que va a hacer mucho su ISR, pues bueno, se le puede sugerir
aquí esta cuestión, hay que revisarlo, ¿sí? Artículo 185 es un estímulo, no es una deducción. Por eso nos dice aquí, el monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad, discapacidad, aportaciones voluntarias y los estímulos fiscales, como el PPR y las colegiaturas, no van a formar parte de este límite. De ahí en fuera, todo lo demás. 5 UMAS anuales o el 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, pero pues ya vimos la condicionante, ¿no? El que resulte menor. Pues ni hablar. Así es esto. Y pues con esto llegamos al final, no sin antes mencionar que aunque el SAT deja a nuestra consideración esa naturaleza del gasto, en una revisión puede identificar gastos como no deducibles y por lo tanto requerir ese pago del impuesto. Hemos visto ya también casos en donde sí se hizo una devolución, posterior el SAT ve que es improcedente y entonces ¿qué pide? Ahora sí que le regrese, no me acuerdo ahorita el nombre exacto a esa figura, pero ¿qué pide? Que se le regrese, ¿no? O sea, te di una devolución contribuyente que no procedía, tienes que regresármela. Eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y también aprovecho para invitarlos al club de coaching. Club de coaching para contadores, que está bien bueno, está buenísimo. Me levanta un montón el ánimo cuando doy las sesiones, cuando tomamos las sesiones, porque se ha hecho muy padre las dinámicas, el ambiente entre nosotros y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Entonces vamos a empezar, bueno, ya terminamos, fíjense, ya qué rápido pasaron 2 meses, ya 2 meses de club de coaching que empezamos en enero nosotros y ahora pues bueno, sigue nuestra siguiente sesión, es el próximo miércoles 6 de marzo es la 5ª sesión y pues bueno, vamos entrando ya a otros temitas que ya me han estado pidiendo, pero que ya se pone más bueno cada vez. Si cualquier información, pues ya saben, con una servidora, siempre atenta. O también, siempre atentos, nuestros compañeros de aquí de Actualizándome. No se olviden de las redes sociales, por ahí, si le quieren recomendar a alguien mi canal, les agradecería. Mi canal, mi cuenta de TikTok, ¿no? Ahí estamos, el podcast también, ahí estamos muy, muy pendientes. Pero pues bueno, ahí estamos, ¿no? Ya con estos anuncios. Con todo gusto, ya saben, es su aula, es su sesión, cuadrando la info. Pues hasta aquí sería todo por esta ocasión. Nos vemos dentro de 15 días, Dios mediante, por aquí nos saludamos y de cualquier manera, les digo, ahí estamos, a un clic de distancia. Cuídense mucho, que estén muy, muy bien y nos vemos pronto. Bye. Y si este video te gustó, pero sobre todo si te sirvió, no olvides darle like, compartir y comentar. Y también, por supuesto, suscribirte al canal. Y recuerda, lo aprendiste en Cuadra. Hasta pronto.